parte, ¿no? Y queremos vencer y pediros que nos acompañéis en esa labor que es de divulgación, de reflexión, de tratar de entender entre todos por qué está pasando esto, ¿no? Entonces, las perspectivas que queríamos reunir, queríamos que fueran plurales. Hay un motivo por el cual están aquí las personas que están. Hay dos personas, entre otras cosas también hay un factor, y es los que estamos en Madrid, que hablamos, o que nos gusta a la hora de elegir, ¿no? Porque era difícil traer a gente de fuera de Madrid. Pero había dos personas que no están aquí, serían los editores de Nórdica y de Círculo de Tiza, que nos hubiera encantado que pudieran estar, pero no han podido estar. Y otros editores de Madrid, personas que también llevan tertulias literarias y escritores de ciencia ficción actuales de hoy aquí en España. Queríamos reunirles para que el punto de vista fuera el de todas las personas que hacen el mundo de la lectura y el mundo del libro, ¿no? Los que somos editores hablamos de la cadena de valor del libro, ¿no? Bueno, esta es una visión muy comercial. Vamos a hablar de otro tipo de valores que tienen más que ver con la imaginación, con el cambio político y social, y sobre todo con algo que yo creo que es un rasgo de la obra de Úrsula, y es por qué cambia un poco la vida de las personas que la leen, ¿no? Queremos dar una aproximación vivida y sentida a la lectura de su obra. No es un congreso de especialistas esto, no es un congreso académico, sino un encuentro para gente que lee. Algunos editan, otros escriben, vosotros sois lectores y tendréis otras profesiones, pero gente que fundamentalmente ama leer y disfruta de leer a grandes escritores, ¿no? Veréis sobre la mesa algunos libros que hemos traído que tienen que ver con las personas que están aquí. Hemos hecho además un trabajo que ha sido muy interesante entre todos de crear un pequeño canon del universo de Guin, y les hemos pedido a la biblioteca que hiciera una selección de libros que están en exposición para que veáis qué cosas leía ella, cuáles son sus ediciones principales en español, otros escritores de ciencia ficción que están escribiendo. Nos hubiera encantado poder hacer muchas más cosas, pero bueno, con los modestos medios que tenemos, ¿no? Y en el contexto de la feria creíamos que ya era un buen punto de partida. También he de decir, y los que sois del sector de la ciencia ficción ya lo sabéis, que las revistas españolas de ciencia ficción están preparando números que están a punto de salir dedicados a ella en homenaje, o sea que en las próximas semanas y meses vais a ver como ya además vais a tener textos escritos de gente que está pensando desde España en la obra de Y bueno, voy a empezar el tour, ¿no? Lo que vamos a hacer es que cada persona va a intervenir unos 7-10 minutos como máximo, dando un punto de vista distinto. Les hemos pedido como un tema especial a cada uno de ellos os dará una sorpresa distinta. Vamos a intentar que no acabemos todos diciendo lo buena que era Úrsula, porque eso ya lo sabemos todos los que estamos aquí. Entonces, esto no es simplemente un panegírico, ¿no? Y entonces la primera que va a hablar para nosotros es Abril Gómez de Enterría. Abril es una persona que conoce el mundo del libro desde una edad muy temprana. Ya siendo una adolescente tuvo la suerte de poder empezar a ser librera con su padre, ¿sí?, en una librería de Cercedilla, y luego, además de desarrollar estudios de psicología, empezó a meterse en el mundo del libro, trabajando en la Casa del Libro, por ejemplo, de Gran Vía, llevando su club de lectura. Ha estado también trabajando con la librería En Clave de Libros, donde realiza tertulias literarias y las refleja en un blog que es parte del suplemento cultural de Infolibre. También ha recientemente participado formándose en el máster de edición de la Universidad Autónoma de Madrid, y gracias a este máster ha nacido un proyecto editorial de edición que ella os va a mostrar, de libros, estas antologías que acaban de aparecer, que son de relatos de mujeres que escriben ciencia ficción en España, que es fruto de una reflexión en común de los jóvenes editores y también escritores como Lola Robles, que es la persona que nos falta en esta mesa, que está a punto de llegar. Y doy la palabra a Abril Gómez de Enterría. Muchas gracias. No sé si me oye bien, si me escucho. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias a Ana por organizar este encuentro y a la biblioteca por habernos cedido el espacio. Bueno, voy a empezar por lo último que ha comentado Ana, que es esta antología, por presentarosla mínimamente. Esto es un proyecto que surge de la escritora Sofía Rey, que se lo propone a Lola Robles, que nos acompañará ahora, y lo
lo que pretende es dar una visión panorámica de la literatura de ciencia ficción escrita por mujeres en nuestro país. ¿Por qué traerla aquí? Porque probablemente muchas de las autoras que aparecen en esta antología, no todas, porque algunas son del siglo XIX, como Emilia Pardo Bazán, pero sí muchas de las más recientes, han bebido precisamente de la obra de Úrsula K. Le Guin. Voy a intentar no enrollarme mucho, porque probablemente lo que yo pueda decir tendrá interés, pero estoy deseando escuchar al resto de los ponentes. Y yo, voy a empezar a hablaros de esto que ha comentado Ana, de cómo nos cambia la vida o cómo nos puede llegar a cambiar la vida leer a alguien como Úrsula. En mi caso la conocí hace unos 6 años o así, su obra, fue bastante tardío, gracias a un compañero de piso y compañero de activismo, que me recomendó leer Los Desposeídos. Los Desposeídos, si no la conocéis, es una utopía ambigua de la autora que se describe en su universo ecumen, que nos plantea, desde mi punto de vista, una sociedad, plantea una sociedad diferente, y lo que hace la autora es utilizar mundos, en este caso, o criaturas, en el caso de la fantasía, alejados de la realidad, para tratar en realidad temas actuales, vigentes y de gran importancia. Para mí, realmente sí fue una experiencia como la que comentaba Ana, leer a Úrsula, y continué indagando en su obra. Ella ya desde su primera novela, Los mundos de Rocanón, sienta las bases de este universo y los va desarrollando a lo largo de los años 60 y 70. Sin embargo, aunque podamos pensar que estamos leyendo algo que está escrito hace medio siglo, la vigencia de sus temas creo que es algo que va más allá no solo del mundo de la ciencia ficción y de lo que plantea, sino para cualquier tipo de lector puede ser interesante. Creo que me estoy yendo un poquito por las ramas. ¿Sí? Para daros una panorámica muy, muy breve sobre lo que conozco de su obra, tenemos por un lado esta parte de ciencia ficción, que aparte de las novelas que he comentado y de algunas otras, como La mano izquierda de la oscuridad, que os recomiendo encarecidamente, cuenta con una serie con numerosos relatos que fueron en su día publicados en revistas de ciencia ficción y en antologías como Las 12 moradas del viento o La rosa de los vientos. La variedad de temas que trata la autora en estas obras se ve también reflejada en la otra parte de su obra, que sería la parte de literatura fantástica. Pero más allá de esto, ella ha escrito también ensayos literarios, como Cortar es escuchar, que lo tenéis aquí sobre la mesa, y algo que creo que muchas lectoras y lectores de Úrsula estamos esperando, que son cuya traducción estamos esperando, que son sus poemas. Sé que Diego Moreno de Nórdica está queriendo hacer una edición de estos poemas y espero que llegue muy pronto. Esto era para presentar brevemente, para hacernos una idea de lo que ha escrito Úrsula. Volviendo un poco a mi experiencia lectora y enlazando con la actividad que realizo de las tertulias literarias, a mí, desde que yo empecé a realizar las tertulias en Casa del Libro, preguntaba, siempre que alguien se incorporaba, qué géneros o temáticas les interesaban a los lectores. Y en varias ocasiones me sorprendió que dijeran que por favor ciencia ficción no. Y era algo que me llamaba mucho la atención y que en parte entendía, porque es un género que está bastante denostado por diferentes circunstancias que supongo que saldrán un poquito a la luz a lo largo de
la conversación. Pero por otro lado yo me negaba a aceptar esto, y por eso en la segunda, si no recuerdo mal, en la segunda tertulia que hicimos en Enclave, hará aproximadamente un año, me animé, y aprovechando precisamente una edición bastante atípica de Úrsula, que es la que hizo Nórdica con el relato del día antes de la Revolución, pues propuse a esta autora como lectura. ¿Con qué me encontré? Con que muchas lectoras comentaban que si no hubiese sido porque se lo presentábamos como ciencia ficción, no hubieran entendido el relato como de ciencia ficción, lo hubieran entendido como que se les está presentando una sociedad diferente dentro de una descripción realista, solo que con una sociedad diferente. Lo cual me parece que es muy interesante. ¿Qué ocurre? Nórdica lo que está haciendo es publicar en un catálogo no especializado a una autora de género, y desde mi punto de vista esa es una de las formas o vías de acercar al lector, al gran público, digamos, al lector no del género, este tipo de obras. Creo que no me voy a enrollar más, si acaso luego volvemos a intervenir, luego vuelvo a intervenir. De momento doy la palabra al siguiente panel. Bueno, la siguiente persona que va a intervenir es Óscar Eslava, según el programa que nos habíamos hecho. Sí, Óscar es un escritor de ciencia ficción, y nos ha parecido interesante traerle porque fundamentalmente cuando se habla de Ursula Le Guin se enfatiza que es una mujer escritora, sí, que es una mujer escritora que además consiguió llevar la perspectiva de género al territorio de la ciencia ficción, y además convertirlo en una de sus grandes apuestas innovadoras a través de un libro que es este que tenéis aquí en la edición inglesa, ¿no? Del lado izquierdo de la oscuridad. Y justamente nos ha parecido interesante elegir un escritor hombre que tiene incorporadas las perspectivas feministas dentro del género de la ciencia ficción, ¿no? Si es que alguien tiene hipótesis sobre la idea de que las mujeres escriben distinto, sí, por ser mujeres, hay hombres que también escriben distinto por tener incorporada la perspectiva femenina. Y Óscar sería un ejemplo de este tipo de autores, ¿no? Y nos parecerá interesante además oírle en diálogo con Lola como mujer lesbiana y feminista que escribe ciencia ficción, ¿no? Óscar ha escrito 9 novelas, de las cuales se ha publicado una, se acaba de publicar una, que es El fruto de lo que hicimos, que es de nuevo una situación editorial particular. Está publicada en una editorial que tiene un catálogo generalista, se llama Esdrújula, es una editorial de Andalucía, y creo que acierta Sabrina en señalar el valor que tiene que los editores las incluyan en otras editoriales que no son las típicas de la ciencia ficción. Pero curiosamente Esdrújula tiene una historia que nos va a contar como editorial. Hay una persona en esa editorial que Óscar nos puede contar que explica por qué una novela de ciencia ficción en catálogos generalistas. Y bueno, nos va a hablar también Óscar de cuál es cómo ha mamado, sí, de la teta, de la gran madre de la ciencia ficción que era Úrsula. Bueno, ante todo, muchas gracias a todas por venir, que entiendo que un lunes por la tarde pues es un momento difícil para congregar gente. Gracias por el interés. Antes de hablar de las particularidades, yo querría hacer una pregunta al público, y es: le querría pedir que levantara la mano quien no haya leído nada de Úrsula K. Le Guin. Estoy encantado porque de esa manera espero meteros las ganas en el cuerpo de leer algo de Úrsula. Úrsula es mi madre literaria. Mi padre literario sería posiblemente Kingsley Robinson, pero como si tengo que elegir una personalidad como madre... Hola, bienvenida. Estamos anticipando tu llegada desde hace un rato. Es que eso lo ha complicado toda la vida. Úrsula decía es mi madre literaria. Yo tuve la inmensa suerte de tener un padre que devoraba libros, compraba muchos libros, y entre otros, pues alguno de Úrsula cayó en mis manos cuando yo era un chaval y me gustaba bastante el género fantástico, me sigue gustando, y cayó en mis manos El mago de Terramar. Ahí me quedé. De hecho, con todas las
creo que fueron 4 novelas de Terramar que eran inquietantes, eran muy buenas, se salían mucho de todo lo que era el esquema de espada y brujería de dragones y mazmorras de la época. Tenían unas connotaciones filosóficas que para un chaval de 14-15 años a lo mejor eran demasiado profundas, pero me dejó fascinado. El caso es que después me pasó un poco como a Abril. Fue un compañero de un colectivo que había por Málaga que me dijo: tienes que leer Los Desposeídos, y desde entonces se convirtió en mi libro de cabecera. Y ahí fue donde aprendí de Úrsula una cosa fundamental. No solamente cuentas una historia de imaginación que te lleva a otros mundos, lo que cuentas son historias humanas, historias profundas. Si tú le quitas la etiqueta de ciencia ficción, que es la gran maldición que tenemos los que escribimos literatura no realista, y es una cosa que Úrsula también solía reírse mucho cuando lo mencionaba, te encuentras con una dimensión humana de los personajes, de los temas que trata, que va más allá de solamente lo que es el entretenimiento de la fantasía, la ciencia ficción, y se meten en las grandes cuestiones: el género, la economía, la política, el feminismo, la ecología. Todo eso está en la obra de Úrsula. Por eso yo estoy feliz de estar haciendo este homenaje, y que haya gente que no haya leído nada de ella que esté aquí interesada en conocerla un poco mejor. Víctor, que es el editor, uno de los de la editorial que me publicó a mí, fue un golpe de suerte, porque él es muy aficionado a la ciencia ficción, pero claro, como él dice, en España con la ciencia ficción es la mejor forma de hacer, publicar ciencia ficción es la mejor forma de hacer una pequeña fortuna. Empiezas con una gran fortuna y cuando ya lo dejas, tu gran fortuna se ha convertido en una pequeña fortuna. Por desgracia es una etiqueta que repele a mucha gente, y es un tema que Lolo seguramente luego podrá hablar bastante de por qué y cómo. Por seguir un poco el guión, mi experiencia como lector fue un poco esa, y a mí Úrsula pues me influyó mucho a la hora del proceso creativo. Intento llevarlo en las novelas que escribo, no quedarme solamente en la parte de diversión, fantasía, imaginación, etcétera, sino sobre todo, y es una cosa que en mi novela creo que se nota bastante, la tecnología está ahí, es parte del escenario, pero es casi una herramienta. Lo importante son las personas, lo importante son las relaciones humanas, las relaciones sociales y las grandes cuestiones. Quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué sociedad queremos hacer, cómo queremos ser las unas con los otros, ese tipo de cuestiones. Y cómo el género, como la economía, como asuntos que son muy vigentes hoy en día pueden ser perfectamente fabulados, como si fueran las antiguas fábulas, a través de la narrativa de ficción o de ciencia ficción. No me voy a enrollar tampoco mucho más y voy a ceder la palabra a la siguiente persona. Bueno, a continuación vamos a dar paso a la voz y al punto de vista de Guillermo Zapata, al que algunos a lo mejor conoceréis. Guillermo es guionista de televisión. Queríamos también traer un del cine porque de hecho existe alguna versión en anime y en cine de la serie de Terramar. De hecho se anuncia que se está esperando, ha salido la noticia estos días, un documental sobre la vida de Úrsula Le Guin, y también una nueva versión de Terramar no sabemos si en serie televisiva o película. Así que nos interesaba la perspectiva transmedia, o de cómo se contaría o visualizaría, o qué se ve en los textos de Le Guin como potencial audiovisual, ¿no? Pero Guillermo él ha dirigido 3 cortometrajes y también ha escrito 2 novelas, que son El intercambio celestial de Bomba y Una bala para Dios y otra al diablo. Adiós y otra al diablo. Desde hace 2 años casi no tiene tiempo de ver y escribir. Él ha realizado también colaboraciones en televisión, sí, con Sony, sí, con las grandes productoras, como guionista en series conocidas, pero actualmente no tiene tanto tiempo para dedicarse a la creación porque es concejal en el Ayuntamiento de Madrid y está presidiendo los distritos de Fuencarral, El Pardo y Villaverde. Esperamos que muy pronto te liberes para poder ocuparte de gentes como Úrsula. Yo pienso en el bien de la literatura. También, de los hombres y las personas, pero también de la literatura. A ver si qué te da tiempo a hacer. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado, muchísimas gracias por haber venido. Me han pedido 2 cosas. Una era esta cosa de los transmedias y otra era esta cosa de la transformación, de la relación un poco entre la literatura y la política, que es una cosa que me temo que es como en la caja en la que me toca ponerme. Entonces quería hablar lo más rápido posible de esto y daros así algunas ideas. En el año 2014 a Úrsula K. Le Guin recibió
el National Book Award, le dieron un premio muy, muy importante, y dio un discurso de unos 6 minutos más o menos, que está en YouTube, que lo podéis ver en YouTube, y que si lo veis, pues eso es, si estuviera aquí y lo pusiéramos, pues yo me callaría, porque en esos 6 minutos se explica prácticamente todo, me atrevería a decir, ¿no? Pero hay una cosa que dice en ese discurso que me parece muy, muy alucinante, ¿no? Dice algo así como: necesitamos escritores, escritoras que puedan recordar la libertad, poetas visionarios, los realistas de una realidad más amplia, ¿no? O sea, el realismo de una realidad más amplia, ¿no? Esto se me relacionaba a mí con esta idea de la política. La política, evidentemente, no es lo que sucede en el ayuntamiento, ni mucho menos en un partido, ¿no? La política es como el conjunto de cosas que hacen que algo sea o no posible, ¿no? La política es eso que delimita lo que es posible y lo que no. Y de alguna manera la literatura, la ficción, opera en ese territorio, muy alejado de esa cuestión de una institución o de un partido, pero sí en el territorio de lo que es posible y lo que no. Y desde luego la literatura de género, la literatura donde el objetivo es ser efectivamente realista de una realidad más amplia, se coloca en ese sitio, que es precisamente expandir los límites de lo que es posible o no, o simplemente mirar las cosas desde otra perspectiva o desde otro punto de vista, ¿no? Digamos que la apelación al realismo de una realidad más amplia es explícitamente política, y que la expansión de los límites de lo posible es el trabajo de la política, ¿no? Y la expansión de los límites de lo posible, buscando, digamos, el mayor bienestar posible en el conjunto de la sociedad, sería el trabajo de la democracia, ¿no? Como la idea de la democracia, que sería una forma de la política. Hay otras formas de la política que no son las de la democracia, que no son democráticas, ¿no? Y eso lo podemos ver estos días en el territorio de la discusión sobre los relatos, por ejemplo, lo que está sucediendo con el Gamergate, o en todo el conflicto que hay con a quién se le tienen que dar los premios de ciencia ficción, justo en el momento en que mujeres, mayoritariamente mujeres, probablemente estén escribiendo las mejores. O sea, yo diría que hay un boom, ¿no? de la literatura de fantasía y de ciencia ficción en términos de potencia, precisamente porque está siendo escrito por mujeres que están siendo premiadas, y hay una reacción muy evidente contra eso, y es imposible disociar eso de lo que está pasando en Estados Unidos o en Europa con el auge como de nuevas formas, digamos, de fascismos o de lógicas totalitarias, ¿no? Yo creo que una cosa muy interesante que a mí siempre me ha llamado mucho la atención de Ursula K. Le Guin es que yo nunca he tenido la sensación de que escribiera literatura de evasión, aunque sistemáticamente escribe sobre viajes, ¿no? Tiene muchísima literatura o muchísima producción en ese sentido. La idea de evasión en realidad es un poco perversa. Si uno piensa en alguien que se quiere evadir, por ejemplo un preso que se quiere evadir, su objetivo fundamental es no volver nunca al lugar del que se evade, ¿no? Mientras que cuando uno lee un libro o cuando lo escribe, precisamente el objetivo del viaje es que siempre vas a volver aquí y ahora. O sea, cuando acabas, estás en el sitio donde